tal? Bienvenidos a También Opinamos. Este es un video especial donde vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo sucedido en este año. Y bueno, vamos a empezar. Fue un año complejo en materia político, electoral, social y económico. Inició el año con la tercera recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más peligroso a nivel mundial. Nos enfrentamos a una crisis ambiental en la Ciudad de México que ocasionó un hoy no circula más severo. También, en el contexto internacional, tuvimos que ver cómo fue la elección estadounidense que le dio la victoria a Donald Trump. Un Brexit en Europa que ha sacudido los mercados internacionales y la negación a la paz en Colombia. Solo son un ejemplo de lo que ha pasado en este año. Y aquí, en También Opinamos, hemos hablado, analizado y opinado al respecto. Vamos con un recuento de lo que hemos opinado aquí en este espacio. Yo creo que podemos verlo son dos situaciones las que originan. Venga. También. Sería que la falta de seguridad, cuando tú no tienes esa seguridad, esa seguridad de salir a la calle, ¿no? Y no sabes lo que te va a pasar. Y dos, que cuando a ti ya te pasó algo, la poca confianza que tienes en las autoridades cuando vas a denunciar, porque los procesos son sumamente tardados e ineficientes. Entonces, si tú eres víctima de una situación como esta, lo último que vas a pensar es ir a denunciar porque sabes que la persona no va a ser encontrada y si es localizada, una fianza que pues no deja satisfecha a la víctima. Entonces, pues de pronto muchos no ven esa forma, ven que hay otras formas de proceder, que son ya situaciones violentas, que pues tampoco son justificables, porque pues te estás poniendo como del mismo lado de quien te agredió. El tema de los alcaldes asesinados no es algo extraordinario en un país como México, porque en un país como México que mueren defensores de derechos humanos, mujeres, con el tema de los feminicidios, periodistas, maestros, si tú quieres ya ponerle ahí maestros, estudiantes, militares también, pongámoslo ahí. Y también ahora se añaden los presidentes municipales, los alcaldes. Es una cuestión que es una red que va junta. No es posible que en un país donde el Estado de Derecho se lo pasan por el arco del triunfo, pues nada más unos cuantos sean los vulnerables, las víctimas, y otros no. Y creo que está como en un doble papel vulnerable, porque el hecho de ser mujer la hace ver débil en algún sentido, aunque no lo sea, y súmale que está enferma o que no se tiene, ahorita ya se tiene un poco más esclarecido lo que es, entonces como que estaba en un doble papel de vulnerabilidad. Y viéndolo en un contexto internacional, tal vez no tanto por los votantes, porque también dio un discurso que fue lamentable, el haber dicho que la mitad de los votantes de Donald Trump eran racistas, etcétera, etcétera. Obviamente no le va a ayudar en nada, pero si tú ves a los líderes mundiales, ¿cómo van a ver el hecho de que ella tenga una salud tan débil si tiene en sus manos o tendría en sus manos al país más importante del mundo? Bueno, es que también hay que definir socialmente qué es lo que se ve como violencia. A mí me parece que para estas personas que están en cargos públicos, en altos cargos públicos, el presidente de la nación, para ellos la violencia es ver que un hombre golpea a su mujer en la calle o un feminicidio tiene que llegar hasta esos extremos, no es necesario. Y muchas personas, incluso con las que podemos convivir diariamente, así lo ven. Violencia es cuando ya hay un contacto físico, punto. No, para nosotras como mujeres la violencia se siente desde el momento en que vas caminando y como tú dices, nos ven morbosamente, porque no es como que les estemos quitando el derecho a voltear, a hacer lo que se les dé la gana. No, no es eso, es una forma de quitarte como el respeto, de denigrarte a ese papel que solamente sirve como de una manera sexual nada más. Hablar de política es también hablar de economía. Por eso los jóvenes están mal centrados respecto a por qué participar en la política. Muchos ambiciosamente únicamente se meten en la política pensando en que se pueden enriquecer y olvidan completamente que la función de los políticos y de los servidores públicos es mejorar cómo vivimos en sociedad. Entonces es uno de los problemas que tenemos los jóvenes que se deben resolver, porque muchos jóvenes están yéndose a la política principalmente por el dinero. No creo que por dinero todos los jóvenes, como tú lo estás generalizando,
pues quieran avanzar en la política. No estoy diciendo que todos, pero obviamente hay todavía jóvenes rescatables en algunos partidos que tienen esa vocación y quieren enriquecerse para poder ser grandes políticos y para poder atacar el problema de raíz. Claro que sí, y ese es el punto de vista. En ningún momento se generalizó, dije la mayoría de los políticos, y también dije que se tenía ese tabú sobre por qué participar en la política, y hablé de economía. Sin embargo, el hecho de que los jóvenes quieran solucionar los problemas, desde mi punto de vista también quiero decir que los jóvenes a los 18 años que ya se puedan integrar a un partido político se meten, y ya cuando terminan su carrera universitaria tienen las aspiraciones y casi quieren decir ¿dónde está mi diputación? Entonces, esa mediocridad que tienen los jóvenes que están en estos clanes políticos juveniles, que Acción Juvenil, etcétera, etcétera. Clanes juveniles. Bueno. No, si te pregunto. No estoy cuestionando, o sea, clanes juveniles. No, está bien, o sea, está bien que los jóvenes participemos dentro de la política. Sin embargo, hay que ver desde qué punto lo estamos haciendo. Viéndolo desde esas magnitudes de que se le arrodilla un días antes y luego aparece su hija, pues es ahí nos da un significado de que hay que hacer para que en verdad, bueno, en que pongan acciones el gobierno y en que de verdad haga las cosas. En la cuestión de solicitudes que puede ser de la más mínima, de la más inferior hasta la más máxima o importante, con las cuales tenemos que nosotros todavía, encima de que se pagan impuestos. Me agrada que la gente, y más los jóvenes, muchos jóvenes se involucraron en esto. Muchos de mis amigos que están en políticas, derecho y todo eso, subían su pulgar con el hashtag ya voté, y era interesante que pues cómo vamos trascendiendo, ¿no? De jóvenes, ahora ya que tenemos esta oportunidad de votar y no decidir. Cuando eres pequeño y ves, yo en mi caso veía a mi papá, entraba con él a la urna y le decía, papá, es que yo quiero votar, yo quiero algún día hacerlo, que me pinten el pulgar. Ese era mi sueño, la verdad. Este año el equipo tuvo diversas modificaciones en torno a las personas que integramos y otro que no está programa. Aquí, como Farruko. Y una muy importante fue la colaboración de Ingrid Pineda, que entró en septiembre y bueno, ha sido parte fundamental de este equipo. Inició haciendo colaboraciones, ahora es conductora con Medina, diversas entrevistas que también vamos a hablar posteriormente de ellas a lo largo de este video, y vamos a ver un recuento de lo que ella nos dijo. Hola, mi nombre es Ingrid Pineda y soy la nueva colaboradora de También Opinamos. En mi opinión, el gobierno de la Ciudad de México no hace otra cosa que mostrar una máscara que por un lado proclama absoluto respeto y apoyo a las personas de la comunidad LGBT y pinta las calles con la bandera gay, y por otro no garantiza el derecho fundamental a la vida ni acceso a seguridad y justicia. Pero le tengo noticias al jefe de gobierno: a la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Quién impone qué a quién? ¿El gobierno? Que en un intento, sí, de mejorar su imagen ante la mayoría de la sociedad, decidió otorgar derechos a personas de la comunidad LGBT y educar en el respeto a estos grupos, o ellos, que quieren imponer de verdad estereotipos sobre los géneros y discriminar y violentar a quien consideran diferente. Parte de la importancia de considerar el asesinato de una mujer como feminicidio es que cuando no es visto como tal, en caso de encontrar al culpable, su sentencia sería mucho menor. Y si a eso le añadimos que el 90% de los asesinatos a mujeres no son resueltos, esto nos demuestra que es realmente una problemática presente que tiene que tomarse en cuenta con verdadera importancia. Algo que me llamó mucho la atención hace que unas 2 semanas, cuando hablamos con Sergio Aguayo, este señor, él decía que podría ser una especie de método para eliminar delincuencia, que podría ser, ¿cómo lo llamó? No me equivoco. Depurar, ¿no? Depurar, una especie de guerra sucia. Entonces, él decía que ante este tema hay que mantenernos escépticos, y pues le doy un poco la razón al respecto, pero también hay algo que me parece que es muy importante que tenemos que notar, es que la gente, por lo menos la sociedad, no se muestra como en contra de estos actos. No hay personas, o no hay muchas personas que se muestren indignadas al respecto y que busquen o exijan justicia. Por lo menos podemos verlo en el aspecto de que las personas que iban en ese autobús, ninguna dijo nada, porque pues te muestras o das a conocer que estás de acuerdo con lo que pasó, ¿no? Que ese silencio te dice algo, ¿no? Bajo la misma línea que mencionó Andrea hace unos instantes, también quien se integró, pero en mayo de este año, fue Jaime y Andrea, y aunque sus colaboraciones
estuvieron suspendidas durante algunos meses, pero fueron muy significativas y tuvieron algún alcance importante en este espacio. Así que vamos a recordar lo que Andrea Sánchez comentó aquí en También Opinamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Sánchez, la nueva colaboradora de También Opinamos. Antes que nada, quisiera darle las gracias al equipo por la invitación. Y siguiendo con la construcción del perfil de este liderazgo populista, mientras vaya diciendo las características, supongo que ya se van a ir imaginando personajes de la política nacional o internacional. Y la primera de ellas es que siempre son reaccionarios contra algo, especialmente pues contra esta élite, ¿no? Puedo ser un riesgo, y eso depende cómo lo vean, para los corruptos, para los de la mafia del poder, los que se han dedicado a saquear. La segunda de ellas, y va ligada con la primera, es que apelan mucho a la soberanía popular, ¿no? A la soberanía del pueblo, de quienes ellos son representantes exclusivos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Usan un lenguaje franco, un lenguaje sencillo, un lenguaje directo. Frijol con gorgojo, que no lo tiene ni Obama. Lo que hacen con los campesinos es darle una facilidad para adquirir un crédito que puedan acceder a comprar estas semillas. Estas semillas son de 2 a 6 veces más caras que las originales, las orgánicas. ¿Esto qué genera? Pues que tengan deudas, que tengan que adquirir nuevamente otros créditos para volver a comprar las semillas. Creo que esto va mucho más allá, y lo diría un profesor: necesitamos hacer una revolución cultural, porque nosotros, hombres y mujeres, somos afectados, discriminados y limitados por estereotipos que pesan sobre nosotros incluso antes de nacer. Es por esto que para hablar del feminismo necesitamos tener la mente abierta y entender que debemos deconstruirnos para posteriormente reconstruirnos, entendiendo que todos nosotros valemos en tanto seres humanos. Esta cultura androcéntrica tiene sus cimientos en los estereotipos de género, los cuales no tienen otra función que no sea exacerbar las diferencias entre los sexos para poder ahí justificar la desigualdad. Y cuando nosotros utilizamos estas dos palabritas de lo natural, me parece que es bastante vano y simplista el explicar algo de esta manera. Si nosotros queremos saber realmente lo que es natural, los invito a no comer una semana, a no ir al baño 2 días, a no dormir un mes. Ahí de verdad vamos a ver lo que es natural y lo que no. Lo acontecido el pasado domingo no es de sorprenderse. La criminalización de la protesta es un hecho sistemático por un partido que se dice ser revolucionario. Y este tema va mucho más allá de la santificación o la satanización del magisterio. Estamos hablando de la falta de garantías de derechos humanos. Después de un intento fallido por refutar el estudio de Open Society, donde se le acusa a México de ser un experto en los crímenes de lesa humanidad, Nochixtlán nos viene a recordar que las fuerzas del orden atentan masivamente y violan los derechos de cualquier mexicano. Muchas gracias por darse el tiempo de ver o escuchar estos minutos, y bueno, pues estaremos al tanto. Cualquier comentario es bienvenido y cuídense mucho. Nos vemos. Otra sección muy importante dentro de este canal fue Después de la Noticia, el espacio en donde se hicieron diversas entrevistas a principio de año a cargo de José Luis, con diversos colaboradores que también nos ayudaron, como Daniela Ratia, etcétera, etcétera, que también fueron de suma ayuda, especialmente en la parte técnica. Posteriormente tuve la oportunidad de participar en una entrevista con Lorenzo Meyer, que también está en el canal, y después Ingrid Pineda se volvió un factor determinante en la parte de las entrevistas de este canal, y vamos a ver un recuento de ellas. Jamás este país ha entendido lo que significa una alerta de género. Primero, se politizó. A través del voto a mano alzada, decidían si era necesaria o no era necesaria la alerta de género, como si las otras alertas, es decir, la generación de una serie de políticas públicas urgentes para solucionar un problema, como por ejemplo las sanitarias, ¿sí? Esas nadie vota a mano alzada por si se ponen o no se ponen y se acabó. Padre, ¿es feliz? Muy feliz, soy muy feliz, de verdad, soy un hombre muy feliz, y también el hombre más rico de la tierra, porque tengo todo, no me falta nada, mi vida es muy sencilla, pero además tengo lo más valioso que un hombre puede tener, que es el cariño de la gente. Tengo el respeto de la gente, el cariño de los jóvenes, de las mujeres, y eso me llena mucho. Y tengo el amor de Dios, a Él sirvo, solo a Él sirvo, y para mí la obediencia mayor hacia Jesús es servirlo. Yo he dicho muchas veces, servirte es una aventura, y soy feliz en esta aventura. Mire, hago algunas aclaraciones. Venga. No son universidades, son escuelas
profesionales de nivel universitario, pero son escuelas, escuelas además independientes. Venga. No son escuelas que ha implementado Morena. Realmente el licenciado López Obrador lo que hizo fue solicitar a sus legisladores, a sus delegados, es decir, quienes obtuvieron un cargo de elección popular o quienes trabajan en el partido, que se dieran una parte de su sueldo para un proyecto educativo. Y con ese proyecto educativo crear escuelas en las delegaciones o los municipios en donde Morena gobierna, para que en esos sitios no hubiera lo que se ha llamado rechazados. Es decir, la religión puede servir en efecto para tranquilizar a las masas, pero también puede servir para revelar a las masas. Su opinión en general de la información que vamos a recibir, del periodo hasta estos 4 años, ¿qué opina usted de esta administración y también en particular en el asunto de acceso a la información? Bueno, indudablemente el periodo en el que nosotros llegamos a esta institución es del 2014 para acá, de mayo, cuando el presidente apenas tenía 1 año y medio pasado de haber iniciado su encargo. Indudablemente no se puede negar que fue el presidente Peña y su equipo los que impulsaron esta última etapa de grandes transformaciones legales. Las reformas estructurales tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información, se impulsaron por él. Doctor, sobre este caso, la Secretaría General de la UNAM dijo que iba a haber una investigación. A nosotros como alumnos nunca se nos dio un comunicado oficial al respecto de esta situación. ¿Usted cree que este caso ya de verdad está sobre la mesa y va a haber una investigación real? Bueno, yo espero que sí. Es decir, espero que se dé. Entiendo que esto tardó casi más de 7 meses aproximadamente. ¿Ha recibido amenazas en los últimos días? Exactamente. He recibido amenazas telefónicas de muerte en los últimos días. La última fue, creo que fue la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien. La recibí por mi teléfono celular y bueno, son amenazas pues que no son otra cosa más que intimidatorias, porque sabemos que si realmente fueran a ejecutarse, pues no se las platican. Y me aparecieron nombres que luego empecé a indagar por mi cuenta y llegué a conocer al primero de estos 2 biografiados, que es Rogelio Fernández Güell, un costarricense que se asentó en México en una primera etapa hacia 1906, sirvió como diplomático para el gobierno mexicano, fue cónsul en Baltimore y ahí es en esa ciudad donde él se consagra también como filósofo espírita de tiempo completo. Y luego pues se iba uno encontrando a otros más. Entonces el libro se redujo a contar esta vida de Rogelio Fernández Güell y la de Solón Argüello, que también había sido espírita por su cuenta, sin haberse conocido los 3, Madero, Fernández Güell y Argüello, y después se conocen. ¿Usted creía que en la presidencia podríamos llegar a tener un presidente con el 30% de... Sí, y está en las reglas de la democracia. Ahora, ese presidente se la va a ver muy difícil, porque va a tener que estar haciendo todo el tiempo alianzas, concesiones, pero esa es la vida real de la democracia. Es bastante digamos, un tanto burocrático. En También Opinamos nos hemos aventurado a la tarea de informar, de analizar, de cuestionar. Y un tema en el cual También Opinamos estuvo de cerca, y esto de cerca, es el proceso de la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual en estos momentos se está encargando de redactar y elaborar la primera Constitución de la Ciudad de México. Vamos a recordar algunas de las entrevistas con todas las voces del protagonista de este suceso. Hay que aclarar y recalcar que el PAN fue el único partido que no estuvo aquí, pero no porque no lo hayamos invitado, sino porque no quiso estar aquí. Vamos a verlo. El PRD ha sido el principal partido que la ha celebrado, ha dicho que es benéfico la Constitución.
¿Cuál es el beneficio que la ciudadanía encontrará con esa nueva constitución y por qué y ahí se derivaría también, por qué la importancia de la participación? Y la importancia de la participación en este proceso radica justo en que la constitución que se redacte, la primera para la Ciudad de México, es una constitución que nos va a regir a todas y todos. En el PRD estamos planteando que esta constitución sea incluyente, que por supuesto nos rija a quienes habitamos, quienes residimos de manera oficial en la Ciudad de México. En su opinión, ¿cómo ha visto esta jornada hasta el momento? La he visto en un grado de orden, con poca asistencia. No creo que haya habido nada fuera de lo normal. Y hablo de lo normal, pues en esta abstinencia del voto que a veces tiene la ciudadanía mexicana cuando vienen elecciones de esta naturaleza. Parece que el voto duro está operando. Parece también que tanto el PRI como el PAN están reivindicando posiciones que valdría la pena esperar a que hubiera un resultado más ponderado y analítico de lo que ha pasado en esta jornada. Yo creo que es lícito que tanto uno como el otro proclamen su victoria, pero se me hace que todavía es demasiado pronto y veremos. Yo quisiera ser más cauteloso en este sentido, ya que en algunos lugares como aquí en Quintana Roo, en donde me encuentro, ni siquiera ha habido el sistema de resultados preelectorales, el PREP. ¿Qué está en juego con esta Asamblea Constituyente? ¿Qué se juega? Bueno, se juegan varias cosas. Por supuesto, en primera instancia, pues la composición del órgano que tendrá la encomienda de redactar la primera constitución de la ciudad, que es una ciudad que tiene una historia en términos de conquistas de derechos y que tendrán que verse reflejados y yo diría incluso potenciados en la misma constitución. Ayer arrancó el proceso propiamente electoral, pero desde hace muchos años esta ciudad, quizás desde antes que ustedes nacieran, esta ciudad ha sido pionera en exigir democratización, en transformar el país a favor de los sectores sociales más vulnerables. ¿Qué importancia tiene esta nueva constitución, este proceso de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México? Es una pregunta interesante porque si uno se queda exclusivamente con la Constitución parece un evento muy relevante, pero si a reserva de que platiquemos sobre lo que tenga que ser la Constitución, pero quizás la parte que habría que discutir es para qué queremos una Constitución, y eso nos remonta a la situación política del viejo Distrito Federal, que ahora dentro de poco será Ciudad de México. Y la Constitución solamente se explica en la medida en que se ha estado intentando, y al parecer ya estamos en eso, crear la auténtica autonomía del Distrito Federal como una entidad más dentro de la República, sin meternos en demasiadas cosas, pero bueno, desde hace muchos años, casi un siglo, esta zona del país, esta zona geográfica no era una entidad en el sentido constitucional, legal, que todas las otras entidades tienen. Y esta fue permanentemente una vieja aspiración de construir la autonomía y darle pues la misma equivalencia que cualquier otra entidad de la República. ¿Cómo decirle a una parte que sí son partidarios de usted y de su partido y habrá otra mayoría que no lo son, que tienen indecisos o que ya tienen una ideología de un partido definido? ¿Cómo convencer a esos indecisos en que ustedes puede ser la voz o será la voz? ¿Cómo convencerlos a ellos? Bueno, ahí yo creo que más allá de los partidos es una cuestión de identidad. Necesitamos identificarnos los unos con los otros. Seguramente seré de las constituyentes más jóvenes y uno de mis intereses es que todos los jóvenes se sientan representados por una mujer. ¿Qué no está en juego? Porque aquí no solamente estaríamos hablando de un proceso histórico para la ciudad, o sea, no estamos hablando de algo que vaya a afectar nada más a la Ciudad de México. O sea, las personas que estén participando en esta constitución, los resultados que va a tener las elecciones que va a haber en junio, ya se están jugando el 2018, entonces no es algo que vaya a afectar exclusivamente a la ciudad, hablando en tema de partidos o de los candidatos independientes, quienes sean. ¿Qué se está jugando la ciudad? Pues más bien que nos estamos jugando los ciudadanos y, híjole, yo creo que este tipo de actividades, estos debates, nos hacen darnos cuenta de lo que no nos quieren hacer ver esos partidos, que es tan importante, que sería el futuro
y a un muy largo plazo, que es lo que pretende una constitución, ya hablar a un plazo más largo de lo que serían las leyes jurídicas que nos gobernarían. Otra colaboración importante este año fue en mayo, con la cual tuve la oportunidad de entrar a la par, con Jaime Farrugia en su sección México Lindo y Bandido, que trató de diversos temas bastante interesantes en torno a la historia, tanto nacional como internacional últimamente, y bueno, vamos a ver un poco de lo que él nos habló este año. De pie sobre la roca de la historia, coronada de ráfagas divinas y envueltas en las galas peregrinas que adornan el ropaje de la gloria, arrojando al abismo la memoria de esta edad de tinieblas y de espinas, la veréis levantarse de las ruinas, tremolando el pendón de la victoria. Manuel José Otón, La Libertad. Fragmento. El remedio está en desenvolver a la vez la inteligencia del niño y sus cualidades de amor y pasión, con la enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la existencia en que ha de combatir, y la manera de utilizarlos y moverlos. Hombres vivos, hombres directos, hombres independientes, hombres amantes. Eso han de ser las escuelas, que ahora no hacen eso. Eso hizo aquel santo Peter Cooper, que padeció de ignorancia y abandono, y levantó escuelas donde se aprendiese la práctica de la vida en sus artes usuales y hermosas, y la religiosidad y moralidad que surgen espontáneamente del conocimiento de ellas. Reconstruirlo, de manera que no apague al hombre y surja al sol todo el oro de su naturaleza. Carta de José Martí de 1886 al diario La Nación. Fragmento. Mira mi patria querida, no más cómo va quedando, que esos hombres más valientes todos los van traicionando. Fueron líderes primero que empuñaron el acero hasta subir al poder a don Francisco y Madero. Pero qué iluso Madero cuando él subió al poder, a Pancho Villa y a Zapata los quiso desconocer. Yo no he visto candidato que no sea convenenciero. Cuando suben al poder ya no reconocen al compañero. Corrido revolucionario, autor desconocido. Y frío de alta zona hiela y entume, y luz de sol poniendo colas y raza, y fe de gloria empira, pugna y fracasa, como en ensayos torpes un ala implume. El sublime concierto llena la casa, y en medio de la sorda y ensalza masa, mi corazón percibe, sueña y presume. Música fúnebre, de Salvador Díaz Mirón. Fragmento. No son los hombres los que hacen la historia, es la historia la que hace a los hombres, a las figuras, a las personalidades. Los hombres interpretan de una forma o de otra los acontecimientos, pero todos son hijos de la historia. Fidel Castro. He ahí a Santana dando órdenes y contradiciendo a sus fuerzas de reserva, mandándolas de un lado a otro inútilmente, mientras el verdadero asalto sobre el castillo desarrollaba en el bosque espantosa tragedia de sangre y fuego. Mientras el batallón de San Blas, rodeado por enemigos superiores, caían épicamente al pie del cerro, muriendo la mayor parte de sus oficiales y soldados, lo mismo que su valiente jefe, cuyo nombre célebre, Xicoténcatl, quedó otra vez inmortalizado. Bajo la alta bóveda de los viejos ahuehuetes, en medio de una aureola de fuego, nubes de pólvora, relámpagos de sables y bayonetas, cae el héroe envuelto en su bandera, atravesado por 20 balas, gritando ¡Viva México! Pues como vieron, fue un año complejo, fue un año de grandes logros, un año en materia de electoral bastante movido, donde ganó el PAN y perdió la ciudadanía. Entonces, pues, concluye 2016, el reto será que el 2017 sea un año mejor, donde la impunidad, donde la injusticia no gobiernen más este país, y eso será una tarea de todos. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este recuento de todo lo que le hemos presentado durante 2016. Las colaboraciones de Andrea, de Ingrid, de Jaime han sido importantes y fundamentales para el crecimiento de este proyecto. Estoy seguro que en el 2017 nos volveremos a ver, seguir trabajando con la misma ímpetu, con las mismas ganas. Y bueno, otros cambios que ya anunciaremos en su debido tiempo. Andrea, un gusto que estés aquí. Igualmente, y muchísimas gracias a todos los que se han dado el tiempo de ver estos videos a lo largo del año y desde que empezó este proyecto. Pues venga, pues nos vemos en 2017 con más ganas de seguir trabajando y de ser más libres que nunca. Hasta la próxima.